3 consejos para la selección de suplementos en bovinos. Al momento de la selección de suplementos en los bovinos, hay varios factores, como puede ser la ubicación de la finca. La elección del suplemento de los bovinos no es una tarea fácil, ya que de esta acción depende el éxito de la producción bovina, ya sea leche, carne o doble propósito. A continuación, te hablaremos de 3 aspectos a tomar en cuenta a la hora de la elección de suplementos. El primer consejo es que el productor ganadero conozca a profundidad la raza con la que está trabajando, ya que es básico conocer cuáles son las exigencias nutricionales para que el bovino pueda expresar su mayor potencial genético. Para esto es básico conocer qué cantidad de leche está produciendo, número de partos, peso de los animales, cuál es la ganancia de peso diario, cantidad de proteína y grasa en leche. Con estos datos se puede conocer cuál es el suplemento ideal para obtener los mejores resultados. El segundo consejo es saber con qué contamos en la finca: pastos, calidad de agua, en otras palabras, la base de la alimentación de los bovinos. Esto es muy importante, pues no es lo mismo una finca que tiene quicuyo, ryegrass o pasto estrella. Para saber con exactitud qué nutrientes contienen las pasturas, se recomienda realizar un análisis bromatológico de los forrajes. Este análisis se recomienda realizarlo 2 veces para cada época, 2 en invierno y 2 en verano. Esto es debido a que la calidad de los pastos varía en los 365 días del año. El tercer consejo es referente a los pastos. No es suficiente conocer la calidad de nutrientes que aportan los pastos. El otro gran aspecto es la cantidad, es decir, qué cantidad de forrajes demanda el ganado, ya que, si no sabemos ese dato, puede ser insuficiente el pasto disponible para la cantidad de bovinos en el hato. Lo recomendable es que exista el balance entre calidad y cantidad, con el fin que, a base de pasto, se cumplan los requerimientos demandados por los bovinos.